tardes, bienvenidos una vez más a este multiverso informático. Yo soy Mili y hoy los invito a crear subtotales. ¿Qué es esto de los subtotales? ¿Sí? Es una herramienta propiamente que viene con Excel y yo lo llamo un resumen de datos en base a funciones. Funciones que el mismo subtotal tiene incorporada por dentro, como por ejemplo suma, mínimo, máximo, promedio, los contar, esas funciones básicas, ¿sí? Que nosotros las hemos visto sueltas como funciones, pero la herramienta de subtotales la tiene incorporada por dentro, ¿sí? La idea es crear, en base a esas funciones, un resumen de nuestras planillas, nuestros datos, ¿sí? Cuando tenemos una planilla muy grande y queremos sacar esos totales parciales en base a alguna condición, algún campo en particular, para eso vamos a hacer los subtotales, ¿sí? En este caso traje unas cuantas planillitas, unos 3 ejemplos como para ir haciendo distintos modelos. Y en este caso tenemos una planilla, ¿sí? Se trata de propiedades, ¿sí? Zonas, superficies, ¿sí? Una planilla como si fuera una planilla de una inmobiliaria, ¿sí? Y en este caso, antes de hacer los subtotales, antes de crear los subtotales, hay algo que no nos tenemos que olvidar, que es ordenar los datos de nuestra planilla. Nosotros lo que necesitamos es crear un nivel de agrupamiento, generar un agrupamiento por algún campo en particular, ¿sí? Como por ejemplo, acá en nuestra planilla tenemos mucha información, tenemos las distintas zonas, ¿sí? Podemos generar un agrupamiento por zonas, tenemos cocheras, ¿sí? de estas propiedades, quiénes tienen cochera, cuáles no tienen, el estado, por ejemplo, cuáles están buenos, cuáles son a remodelar o a no, el tipo de operación, cuáles son para ventas, cuáles son para alquiler. O sea, tenemos distintos campos que nos pueden llevar a servir como para agrupar esta información. Y en base al agrupamiento que tenga, después voy a crear mi subtotal. En este caso, el mismo punto, la consigna nos dice ordenar los inmuebles por zona. Entonces, seleccionamos la planilla completa sin tocar esta fila de arriba, ¿sí? Que es a modo de decoración, es una celda combinada, por ende esa no se toca. Sí, los títulos individuales de cada columna. Selecciono todo, me voy a datos, ordenar. Dentro del ordenamiento me dice ordenar por, en este caso la consigna me pide la zona. Voy a ordenar justamente la zona. Valores, ¿sí? Esta opción la dejamos así como está, porque en este caso sí vamos a ordenar los valores que están incluidos dentro de la celda. Y nuestro criterio de ordenación sería de la A a la Z en forma ascendente, ¿sí? Puede ser ascendente, puede ser descendente, eso de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso los vamos a dejar en forma ascendente y aceptamos. Verán que acá justamente lo que nos ordenó fue la zona. Tenemos todos los inmuebles de Cava, zona norte, oeste, sur, todos juntos, ¿sí? Entonces, una vez que está ordenado, ahora sí podemos crear nuestros subtotales. El segundo punto nos dice crear mediante los subtotales la cantidad de inmuebles por zona, que significa que tengo que ver qué cantidad de inmuebles hay en cada una de las zonas. Entonces, mantengo la planilla seleccionada y nos vamos a datos. A lo último, al final de todo, en el grupo esquema, están los subtotales. Es el último botoncito de la cinta datos. Subtotales, y me va a aparecer este cuadro. Al principio nos dice para cada cambio en. Esto de para cada cambio en significa según qué o con respecto a qué yo estoy haciendo este subtotal. ¿Cuál es el campo que justamente va a agrupar este subtotal? Según la consigna, voy a crear los subtotales de la cantidad de inmuebles según quién o por quién. Por zona. Me lo está pidiendo justamente por zona. Y la zona fue justamente el campo que ordené en el punto anterior. O sea que es mi agrupamiento. ¿Según qué? Según la zona. Entonces, acá vamos a tomar justamente la zona. Usar función. ¿Qué función es la que voy a usar? Justamente quiero ver la cantidad.
¿Cuánto cantidad? Algo voy a tener que contar, voy a contar inmuebles. Entonces, justamente voy a tomar la función cuenta. En algunas versiones de Excel, ¿sí? En vez de la palabra cuenta, está la palabra recuento, ¿sí? Es lo mismo, cuenta o recuento, es lo mismo. ¿Y qué es lo que voy a contar? Los inmuebles. Entonces, acá, agregar subtotal a, le tengo que indicar a quién lo voy a hacer. Los inmuebles justamente los identifico por código, ¿sí? El primer campo, en este caso, es el código, que es justamente algo que me va a ayudar a identificarlos a los inmuebles. Entonces, de acuerdo a la zona, me tiene que contar los inmuebles. Y vamos a aceptar. Y acá se genera justamente nuestro subtotal. Vamos a agrandar un cachito, así se ve mejor. Justamente nos dice que la cuenta de Cava acá me da 6. Es más, esto podemos pintarlo de algún color como para que se note justamente esta división. La cuenta del norte, ¿sí? La cuenta del oeste, la cuenta del sur y un general que sería la cuenta entre todas las zonas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestro primer subtotal, que en este caso era la cantidad de inmuebles que teníamos en cada zona. ¿Sí? Vamos de vuelta. Vamos a tomar la segunda planilla, vamos a ver un segundo caso. Acá nos dice que vamos a ordenar por tipo de operación. El tipo de operación acá sería la venta y el alquiler. Entonces ese va a ser nuestro agrupamiento. Seleccionamos toda la planilla. Primero vamos a ir a datos, ordenar. Y dentro del menú de ordenar nos dice que justamente vamos a ordenar por tipo de operación. Los valores de la A a la Z, o sea, de forma ascendente. Perfecto. Nos quedaron todos los inmuebles en alquiler juntos y todos los de venta juntos. Después, el punto del subtotal nos dice obtener mediante el subtotal el promedio del valor pretendido por tipo de operación, o sea, el promedio del dinero. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a si esta operación va a ser de venta o va a ser de alquiler. Entonces, ya tenemos los datos ordenados, vamos a ir a datos, subtotales. Se nos va a abrir el cuadrito de los subtotales. Nuevamente le vamos a indicar para cada cambio en tipo de operación. ¿Es con respecto a quién? Al tipo de operación. Usar función me está pidiendo el promedio. Abrimos, buscamos la función promedio. ¿Promedio de quién? Del valor pretendido. Entonces buscamos en agregar subtotal a el valor pretendido. ¿Sí? De acuerdo al tipo de operación que me promedie el dinero del costo de los inmuebles. Y acepto. Perfecto. Tengo el promedio del valor pretendido por venta y por alquiler. Perfecto. Vamos a probar un tercer caso. En este tercer caso me dice obtener mediante subtotales la suma de la superficie y el valor pretendido por inmueble según tengan o no cochera. Dos cosas. Primero, acá yo quiero la suma de dos cosas distintas. Por un lado los metros de superficie y por otro lado el valor pretendido, o sea que esa operación se puede aplicar sobre dos campos distintos, ¿sí? Y acá en esta tercera consigna no me está diciendo que lo ordene por algún campo en particular o no. ¿Qué significa? Que mediante la propia consigna del subtotal ya deberíamos darnos cuenta qué campo es el que lleva el agrupamiento, por más que no tengamos otra consigna que nos diga ordenar por tal campo, nos tenemos que guiar por la misma consigna del subtotal cuál va a ser ese campo que vamos a elegir para ordenar. Acá la consigna nos dice
según tengan o no cocheras. O sea, esto que vamos a realizar con el subtotal, que es la suma de la superficie y el valor pretendido, es de acuerdo a si los inmuebles tienen o no cocheras. O sea, ¿cuál es nuestra agrupación? ¿Cuál es nuestro orden? Justamente el campo cochera, para que nos queden agrupados los que sí tienen y los que no tienen. Entonces, seleccionamos toda la planilla, nos vamos a datos, ordenar. Justamente el campo a ordenar va a ser cochera, valores en forma ascendente, y nos van a quedar agrupados justamente los que no tienen cochera y los que sí tienen cochera. Entonces, ahora sí, vamos a pedir los subtotales. Datos, subtotales. Nos va a aparecer el cuadrito de los subtotales para cada cambio en cochera, ¿sí? Según los que tienen y los que no tienen. Usar función, la suma. Nos está pidiendo la suma. ¿La suma de quién? Justamente de la superficie en metros cuadrados y el valor pretendido. O sea, le va a aplicar esa suma a ambos campos. Perfecto. Ahí está. Tenemos nuestro subtotal, el total de los que justamente no tienen cochera y de los que sí tienen cochera. Y el subtotal justamente lo hizo en ambos campos. Sumó la superficie, sumó el dinero de los que no tienen cochera y también la superficie y el dinero de los que sí tienen cochera. O sea que podemos aplicar este subtotal a distintos campos, ¿sí? Incluso, que eso lo vamos a ver más adelante, podemos crear subtotales dobles, o sea, crear una doble función, hacer suma, mínimo, máximo, ¿sí? Agregar varias funciones en un mismo subtotal. En este caso aplicamos solamente una función. Después más adelante lo vamos a complicar un cachito más al subtotal. Por ahora estos son ejemplos de subtotales simples, ¿sí? Espero que les haya servido, que les haya gustado. Está bueno, ¿sí? Poder armar esta clase de resúmenes para no sacar resúmenes aparte con funciones y hacer las funciones a veces una por una cuando justamente necesitamos esas funciones básicas, sumar, promediar, un máximo, un mínimo. Está bueno poder armarlo de esta manera con los subtotales. Espero que les haya resultado útil. Les dejo un beso enorme. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau.